¿Cómo están amigos de Sports Venezuela? Un gusto saludarlos como siempre. Mi nombre es Andrés Espinosa y en esta oportunidad vamos a estar conversando con el resto del staff de béisbol de Sports Venezuela, César Sequera, Joseph Ñambre y Daniel Parra, sobre lo que fue el desempeño de Venezuela en esta serie del Caribe, la primera ronda del torneo caribeño que terminó en este pasado jueves 4 de febrero. Ya tenemos a los cuatro semifinalistas. No figura entre ellos Venezuela ni tampoco Colombia, que son los dos equipos que terminan quedando fuera justamente de esta primera ronda. Vamos a enfocarnos, por supuesto, en, digamos, el que más nos duele, el que más nos interesa, por decirlo de alguna forma, que es el caso de Venezuela, que termina yéndose del torneo con una victoria y cuatro derrotas en sus cinco compromisos en este torneo que tiene lugar en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, en México. Venezuela, el gran fallo sin duda, el gran talón de Aquiles de Venezuela estuvo en su ofensiva, algo que de una u otra forma quizás es sorpresivo, tomando en cuenta que esa era la gran fortaleza de Caribes. Caribes también tuvo un buen picheo durante la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, pero creo que a cualquiera de nosotros que nos hubiesen colocado, hay que elegir cuál es la fortaleza, el picheo o el bateo. Creo que cualquiera hubiese elegido el bateo por nombres como Williams Astudillo, nombres como Osvaldo Arcia, nombres como Balbino Fuenmayor, como Rafael Balito Ortega, todos presentes, por cierto, en la Serie del Caribe. No fue uno de esos casos comunes, por lo menos en Venezuela, donde muchas oportunidades los equipos quedan totalmente desmantelados después de que se celebra el último juego de la final y tienen que armar casi que un roster completamente nuevo para la Serie del Caribe. Eso no fue el caso en esta oportunidad. Venezuela tuvo la fortuna de mantener ese núcleo en su gran mayoría, en su inmensa mayoría. De hecho, sobre todo en el ámbito, en el lado ofensivo, ¿no? Porque de hecho en los refuerzos que se llevó Caribes para Mazatlán, apenas uno fue jugador de posición, el resto eran, si no me equivoco, fueron ocho refuerzos, de los cuales siete eran lanzadores y solo uno era jugador de posición, que es el caso de Danry Vázquez. Si a Danry Vázquez, si le sumas a su ofensiva de Caribe el bate de Danry Vázquez, que tuvo un gran desempeño con Tiburones de la Guaira en la ronda regular en Venezuela y además después con los Navegantes del Magallanes también tuvo una muy buena semifinal, pues es una alineación aún mucho más compacta. Sin embargo, las cosas no se dieron para Venezuela. En esos cinco compromisos fueron blanqueados en un par de oportunidades. La única victoria que consiguieron fue sobre Colombia y fue por la mínima diferencia. Una sola carrera hizo Venezuela en ese juego ante Colombia. Apenas fabricaron 7 anotaciones en total Venezuela en esta pasada edición de la Serie del Caribe. Por primera vez desde 2014, Venezuela no puede fabricar doble dígito de carreras en una primera ronda. Repito, un total de 7. Era el único, Venezuela era el único representante de la serie, el único participante en la Serie del Caribe que no solo incluye, no solo hablando de los 6 que están actualmente en el torneo, sino también hablando de Cuba, que participó en ediciones pasadas desde 2014. Desde ese entonces, en los últimos 8 años, Venezuela era el único país que podía decir que en todas las ediciones en primera ronda había por lo menos conseguido 10 carreras anotadas. Esa cadena llega a su fin en esta oportunidad con las 7 que fabricaron esta vez. Además, por primera vez también en estas últimas 8 años, Venezuela estuvo o batió por debajo de la llamada línea de Mendoza, es decir, estuvo por debajo de los 200 puntos de promedio colectivo. 198 fue el promedio de Venezuela en estos 5 compromisos de la Serie del Caribe. El OVP de 293, 281 el slugging y 574 el OPS. Realmente desastroso, muy pobre el desempeño ofensivo de Venezuela en este torneo. En el caso de Colombia fue el único peor. Colombia batió para 174 apenas, pero aún así logró fabricar más carreras que Venezuela. Fabricó 10 Colombia en este torneo. Así que un verdadero desastre el desempeño ofensivo de Venezuela. Siguen las decepciones para el país en la Serie del Caribe. Se extiende la sequía de Venezuela sin poder conseguir un campeonato en la cita caribeña. Y bueno, vamos entonces ya también a concederle la palabra al resto de los muchachos. César, no sé qué opinas tú, cómo viste, ¿no? Este desempeño de Venezuela, qué cosa por allí, además de por supuesto las ya mencionadas, te llamaron la atención, ¿no? De lo que fue este pobre desempeño de Venezuela en Mazatlán. Sí, Andrés, es así, más allá de esa radiografía estadística y de tu opinión que das sobre este torneo, eh, yo llego a la conclusión y trato de analizar con qué nos tenemos que quedar de esta serie del Caribe, si es un golpe de realidad sobre nuestra liga o es algo de eso que muchas veces escuchamos dentro del gol como que bueno, así es este deporte que muchas veces intentamos, hacemos nuestro máximo esfuerzo y no se nos dan las cosas.
¿Por qué hago este comentario? Porque si algo podemos esperar de Caribes de Anzoátegui en los últimos años es que este equipo batee. Nosotros aquí en Venezuela, más allá del chico Carrasquel, este año ni siquiera fue parte de la ecuación, pero un equipo que tenga a William Astudillo, que tenga a Newman Romero, que tenga a Osvaldo Arcia, Tomás Telis, Luis Sardiñas, ahora Dan Rivasque de refuerzos, en fin, toda esa camada de jugadores que si algo hacen bien dentro del béisbol es batear y que en un torneo como en la Serie del Caribe Internacional se vio tan mermado ofensivamente, uno lo que hace es preguntarse, ¿por qué digo esto? Porque la temporada 2020-2021 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional enseñó que nuestro picheo aquí en Venezuela estuvo muy por debajo de lo acostumbrado. La efectividad colectiva de los 8 equipos fue de 4.96, la peor en la historia de la LBBP. Y ante ese picheo la ofensiva de Caribe se vio muy bien. ¿Qué pasa? Que estos torneos uno tiene que tener mucho cuidado al momento de hacer análisis, sobre todo en la previa. Y eso es algo que a mí por lo menos me preguntaban antes de arrancar el torneo y me preguntaban sobre los favoritos y yo decía Dominicana, y cuando me preguntaban la razón es porque ese tipo de peloteros que están ahí son los que uno menos puede dudar, porque Robinson Cano, más allá de los errores que ha cometido, todos lo sabemos, el caso de dopaje que no le va a permitir jugar este año, pero es un bateador que hasta hace poco se enfrentó ante el mejor picheo que hay en el béisbol y se vio bien. Jonathan Villar, hay muchos peloteros en República Dominicana que están probados ante picheos de diversas ligas y eso es algo que no podemos decir de la alineación de Caribes y es algo que yo no quiero faltar al respeto, es simplemente una realidad. ¿Desde cuando Newman Romero no está, por ejemplo, activo y jugando todo un año ante picheo de alto nivel, no como el que se volvió aquí en Venezuela? ¿Desde cuándo no se puede decir lo propio de Osvaldo Arcia? Es cierto que Luis Sardiño hasta hace poco estuvo en el béisbol organizado y que William Astudillo jugó en Grandes Ligas, pero el resto de los peloteros, uno no tiene la certeza de decir, mira, este bateador va a rendir en cualquier tipo de escenario. Entonces, yo pregunto, y sería bueno que el resto del equipo me dé su opinión, de cómo podemos tomar esto que vimos de la Serie del Caribe, si es algo, una eventualidad o es un golpe de la realidad, porque los números que tú señalabas, cuando lo bajamos un poco más específicos, son alarmantes en realidad. Vemos que, por ejemplo, Balbino Fuenmayor consumió 14 turnos al bate, ni siquiera pudo conectar un inatrapable. Newman Romero solamente dio un hit en 10 turnos. William Astudillo, que es un pelotero también de Grandes Ligas, en blanco totalmente. Ali Castillo, que viene de una temporada histórica, batió más de 400, candidato al jugador más valioso, y tampoco pudo. Entonces, eh, quizás fue un eslón colectivo, en el béisbol pasa muchísimo, pero tomando en cuenta el historial de Venezuela en los últimos 12 años y lo que mostró esta temporada, yo creo que ya es momento de analizar y era algo, o fue algo de lo que comentó May Álvarez al finalizar el encuentro y que quedara oficializada la eliminación del equipo, decía en rueda de prensa que es un resultado doloroso, porque no es solamente que el equipo quede eliminado, sino la forma, solamente consigue una victoria ante un equipo que representa una federación que nunca ha ganado un juego en una Serie del Caribe y a ese rival se le ganó 1-0. Contra México se tuvo oportunidades de ganar el encuentro y no llegaban esos batazos. Contra República Dominicana se llevó el juego hasta un punto que tú decías Venezuela tiene oportunidad y tampoco, y así contra Puerto Rico y mucho menos contra Panamá el día inaugural. Entonces va a ser interesante, yo creo que es momento de evaluar qué es lo que está sucediendo con la Liga Venezolana, porque ya son 12 años, y en esos 12 años ha ganado México varios campeonatos, ha ganado Dominicana, incluso hasta representante de Panamá. Entonces yo creo que ya es momento de poner la lupa sobre lo que está pasando en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Bueno, César, me ha aceptado el comentario al igual que el de Andrés. Habla por aquí José Ñambre, amigos de Sport Venezuela, y pienso que hay que analizar varios factores. Hay que recordar que la campaña de por sí, llevarla a cabo fue un reto absoluto en tiempos de pandemia. Hay que recordar que los equipos se armaron con estructuras, digamos, sobre la marcha, porque tuvieron poco tiempo de preparación. La campaña de por sí representó un éxito y quizás ahí pudo haber influido ese roce que siempre se necesita para encarar este tipo de contiendas. Yo evaluaría un poco más
el número de decisiones. Balbino Fuenmayor es un bateador con mucho poder, pero que prácticamente no jugó este año debido a las lesiones. Entonces ahí habría que consultar algunas decisiones específicas de May Álvarez, sobre todo en la inclusión de él en la plantilla para un evento de tanta envergadura. Hubo momentos puntuales, un error de Erlis Rodríguez en el primer juego que abrió la compuerta para Panamá, que al ser evaluado Panamá ni siquiera tuvo liga. Así que habría que evaluar también si es que los peloteros de Panamá están más capacitados o es el tiempo de preparación que hubo. Y me voy a basar en este punto eh, porque el viaje fue de un día para otro hacia México. Obviamente las condiciones de la pandemia y todo esto hacen que los conjuntos tengan que estar como el mínimo tiempo para emprender los viajes y evitar lo que es la exposición a contagios. Pero esos viajes tan a la carrera, llegar agotado, encarar juegos a primera hora, quizás pudo haber influido mucho en lo que fue el rendimiento colectivo, sobre todo a nivel ofensivo, que era la carta de presentación de Caribes no solo en este evento, sino a lo largo de lo que ha sido la década de éxitos que tiene 4 títulos en la LBBP. Sobre el tema de la sequía de títulos, sí, son 12 años, Tigres de Aragua fue el último campeón bajo el mando de Buddy Bailey en el año 2009 en Mexicali, pero hay que recordar que en la edición 2020 Cardenales de Lara, con un equipo de peloteros que en su gran mayoría no estaban rankeados en alto nivel en grandes ligas. Recuérdense que la temporada pasada también fue complicada porque los equipos pudieron usar a los elementos del sistema MLB solo en la recta final, ya lo que fue la postemporada, llegó a la final. Lamentablemente perdió y no pudo dar esa corona, pero lo hizo quizás en un contexto hasta más complicado, porque era una liga que se decía que se había bajado el nivel, sobre todo al compararla, si lo hacemos con la edición de hoy, con que hubo jugadores de la talla de Yadier Molina, del mismo Robinson Cano, como tú lo nombraste, que son peloteros todo estrellas, peloteros que han sido consagrados en las mayores, pero yo creo que es más que todo un tema de ritmo. A veces caen en estos baches colectivos que terminan pasando factura para toda la delegación. Pienso que un ejemplo es el juego de anoche, se tuvo una ventaja de 3 carreras y no se pudo conservar. Eso quiere decir que hubo algunas decisiones o algunos momentos en los que se debió encontrar a un jugador determinado para que cumpliera las labores de relevo y al final se perdió. Ni siquiera el relevista del año, Silvino Bracho, pudo conservar esa ventaja para que el club lograra llegar con vida a esta etapa de semifinales. Pienso que habría que evaluar más que todo las decisiones que se toman sobre el campo, porque Álvarez, si bien demostró ser un conocedor del picheo en lo que fue la ronda regular y en lo que fueron las temporadas, que este año casualmente en Venezuela fueron más cortas, por eso hubo 2 fases, habría que evaluar eso. ¿Por qué incluir a un jugador lesionado como Balbino Fuenmayor? Y también ¿por qué utilizar un Newman tocado? Obviamente es el símbolo del equipo y todo esto influye, pero obviamente tú tienes que estar rodeado de la gente que esté en mejores condiciones para afrontar. En el caso de Erlis Rodríguez podemos ver que él no es un pelotero consagrado en las mayores ni mucho menos, pero fue uno de los que respondió en medio de esta sequía. Pero también cometió ese error que prácticamente acabó por sentenciar todo lo que fue la participación venezolana. Hay que evaluar sobre todo a nivel de liga, a nivel de competitividad, a nivel de determinar si es que se está viajando con muy poca antelación para encarar contiendas de alto calibre. Recuérdense que esta Serie del Caribe comenzó en enero, ya ni siquiera en febrero, y esto también lo afectó. También los horarios, hay que analizar todo ese tipo de factores. Pienso que sirve para evaluar, pero digamos que mientras el béisbol venezolano consiga actuaciones decentes en algunas ediciones y otras catastróficas como las de este año, no se va a dar ese impulso para evaluar y tomar el evento con una mayor seriedad. Yo pienso que la directiva de Caribes hizo un gran esfuerzo para llevar un equipo lo más cercano al que se coronó en Venezuela, que como dijo Andrés en su comentario del principio, es una de rareza
porque regularmente van equipos que cambian. Recuerdo específicamente la Serie del Caribe 2010 disputada en Margarita, que Leones del Caracas ganó el título en Valencia, y cuando observamos cuál de los equipos compitió en esa serie, donde no tuvo suerte tampoco, vimos que era prácticamente la versión del Magallanes, pero con el uniforme del Caracas. Magallanes, que fue el protagonista de aquella final, definida en 7 juegos. Entonces habría que evaluar si de verdad se está tomando la previsión para que el equipo tenga una preparación, si de verdad hay casos puntuales en los que se pudiera mejorar, o simple y llanamente es producto del cansancio. Y estoy casi seguro que el compañero Parra también tiene una gran opinión, porque él trabajó varios años hasta lo que fue esta celebración de temporada, que fue en Burbujas, no hubo juegos en el Chico Carrascal, pero él tiene más cercanía con lo que es Caribe. ¿Qué opinas, Daniel, sobre esta evaluación de Venezuela en una contienda en la que llegó con altas expectativas por tener jugadores que eran la base del club, pero que lamentablemente no pudo cubrir las expectativas, y al final una victoria que de paso fue por una sola carrera y luego de sufrir varios blanqueos en lo que fue la serie? Un abrazo. Dígame ahí, Daniel. Saludos muchachos, colegas de Sports Venezuela, de la sección de béisbol. Bueno, siguiendo con el debate y antecediendo a lo que dice Joseph, creo que decepcionó la actuación de Caribes de Anzoátegui, un equipo de Caribes que en el papel se mostraba como un equipo fuerte, más allá de lo que tiene República Dominicana, Puerto Rico, que creo que son para mí los finalistas de esta edición de Mazatlán 2021. Tenían nombres de poder, su estructura del primero al noveno bateador era prácticamente la misma, solamente la adición de Danry Vázquez le daba ese plus al conjunto dirigido por Mike Álvarez. Yo lo que sí vi, y creo que lo apreciamos todo, es la ansiedad de los bateadores a la hora de tomar turnos. Creo que no esperaban esos picheos selectivos, iban al primer picheo, y eso fue creo que uno de los factores que afectó a la novena aborigen, el no esperar los turnos de calidad para poder producir carreras. Apenas una carrera, una victoria fue lo que tuvieron, y por una carrera. Creo que eso llama mucho a la reflexión, más allá de otros temas como lo es el tema de los viajes. Recordemos que cuando Caribe fue a ediciones anteriores, tuvo tiempo para poder, por lo menos una o dos prácticas, cuando estuvo bajo el mando de Omar López, hicieron en el Estadio Alfonso Chico Carrascal de Puerto La Cruz. Pero en esta oportunidad no fue así. Tuvieron que hacerse los protocolos de seguridad, de bioseguridad, luego ir a el viaje, que es un poco largo, porque lo más seguro hicieron escala en Panamá, luego en México, Ciudad de México, para hasta llegar a Mazatlán. Así que es una situación que, más allá de lo extradeportivo, yo creo que el factor que para mí afectó a Caribe fue el no seleccionar bien los picheos a la hora de batear. Fue un equipo, como lo decían los muchachos, que colectivamente no tuvo los mejores números, tanto en averaje como OPS, y en carreras anotadas e impulsadas. Creo que la liga debería analizar un poco más sobre cómo llevar a un equipo a estas líderes, a lo que es la Serie del Caribe, que anteriormente se pensaba de que ya estaba desahuciada, pero que poco a poco ha agarrado auge, más que todo en estos últimos años, con este nuevo formato que hay, que se ve un poco atractivo, se ve que hay emoción, y creo que los 8 equipos de la LVP tienen que sentarse a analizar cuando haya la reunión, ver la manera de llevar un equipo más competitivo,
que pueda ser de tú a tú con los demás conjuntos del Caribe. Lo decía también los muchachos, pareciera de que Mike Álvarez le pasó factura, más allá de que demostró su calidad como manager aquí en Venezuela, de que no estaba preparado para afrontar a los rivales como lo fueron Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, México y Colombia. Y bueno, pasar la página, creo que bueno, ya es 11 años sin obtener un título de Serie del Caribe y tocará esperar para el 2022, a ver si el próximo campeón de nuestra pelota venezolana puede acabar con esa sequía de títulos para Venezuela. Bueno, amigos de Sports Venezuela, agradecemos por supuesto la participación de César, de Joseph, de Daniel en este interesante debate, que justamente por eso queríamos hacerlo con todo el staff de Sports Venezuela, por lo menos de la sección de béisbol, para conocer diversas opiniones, no simplemente conformarnos con uno o dos, sino conocer diferentes opiniones de este tema que es tan interesante y se presta para que se vea de ángulos diferentes. También por eso queremos conocer sus opiniones. Por favor, indíquenos acá abajo por qué creen que Venezuela se le ha hecho tan complicado triunfar en la Serie del Caribe en los últimos años y particularmente cuál creen que fue el motivo del fracaso rotundo de la selección o del combinado nacional en esta última Serie del Caribe en Mazatlán, que pues ahora avanza hacia la semifinal. Nosotros en Sports Venezuela, a pesar de que ya no está Caribe, ya no está Venezuela, ya vamos a seguir, por supuesto, cubriendo las incidencias de la Serie del Caribe, en la semifinal, en una eventual final y luego, pues también con el campeón de esta edición 2021 y posteriormente ya nos meteremos de lleno con lo que será el béisbol de las grandes ligas. Siguen habiendo muchos movimientos interesantes, todavía pareciera que está por cerca de firmar Trevor Bauer. Muchas cosas interesantes que pasan en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a seguir, por supuesto, las incidencias de lleno del béisbol, del máximo escenario del béisbol una vez que culmine la Serie del Caribe. Así que la invitación es para que se mantengan con nosotros y al tanto de toda esta información, de estas informaciones en sportsvenezuela.com. De mi parte, me despido y será entonces hasta una nueva oportunidad. Gracias por acompañarnos.